Capítulo 1. El embarque hacia lo desconocido. El día estaba claro, con un sol brillante que iluminaba el mar Caribe. La brisa fresca movía las hojas de los árboles cercanos, y el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla era un recordatorio de lo que estaba por venir. Clara, sentada junto a la ventana del autobús, miraba por la ventanilla con una mezcla de emoción y nerviosismo. Era el primer viaje escolar importante, una excursión a una isla remota. Todos estaban ansiosos, pero Clara sentía una sensación extraña en el estómago, como si algo no estuviera del todo bien. ¿Todo listo para la gran aventura?, preguntó Carlos, su mejor amigo desde la primaria. Estaba sentado justo detrás de ella, con una sonrisa confiada, pero Clara podía ver el leve nerviosismo en su mirada. Listo, pero no sé, siento que algo extraño va a pasar, confesó Clara, sin dejar de mirar el paisaje que pasaba rápidamente. Carlos se rió y, dándole un golpe amistoso en el hombro, le dijo: no seas exagerada. Esto es solo un paseo escolar, nada de qué preocuparse. Además, siempre hemos tenido todo bajo control, ¿no? Clara sonrió levemente, pero sus pensamientos seguían nublados. A su lado, Isabela, su compañera de clase, se acomodaba en su asiento, mirando distraída una revista. Isabela no era tan expresiva como Clara, pero las pocas veces que hablaba, sus palabras solían ser agudas y llenas de una sabiduría irónica. Clara la observó por un momento, algo en su forma de estar sentada, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo, le hacía pensar que no todo estaba bien con ella. ¿Te encuentras bien, Isabela?, preguntó Clara, inclinándose un poco hacia su lado. Isabela levantó la mirada de la revista, pero no contestó inmediatamente. Finalmente, dijo con tono monótono: sí, solo que, no sé, me siento rara. Como si ya supiera que algo va a salir mal. Clara frunció el ceño, sorprendida por la respuesta. Sabía que Isabela tendía a ser un poco pesimista, pero nunca había escuchado que se expresara de esa manera tan directa. Antes de que pudiera decir algo más, Santiago, el chico de 18 años que formaba parte de la excursión y que era conocido por su carácter aventurero, se giró en su asiento con una sonrisa confiada. Venga, chicos, no sean tan negativos, esto es una isla misteriosa, una verdadera aventura, ¿que puede salir mal? Clara miró a Santiago y le sonrió, pero algo en su actitud despreocupada le daba una sensación de inquietud. Era como si él estuviera tratando de convencer a los demás de algo, o tal vez a sí mismo. Santiago era conocido por ser valiente, pero también por esconder sus inseguridades bajo una capa de optimismo forzado. El autobús giró en una curva cerrada, y la isla se hizo más visible en el horizonte. Clara podía ver sus siluetas oscuras, los picos de montañas que se alzaban contra el cielo azul, y la niebla que comenzaba a descender sobre el agua. Algo en ese paisaje la estremeció, pero trató de no dejarse llevar por la sensación. Ahí está, la isla de la que tanto nos han hablado, dijo Carlos, señalando con entusiasmo hacia la costa. Va a ser increíble. El autobús comenzó a acercarse al puerto, donde los botes nos esperaban. Los estudiantes estaban emocionados, hablando entre ellos, haciendo bromas y tomando fotos. Clara no podía evitar sentirse un poco apartada del bullicio. Había algo en su interior que no dejaba de darle vueltas, una inquietud que no lograba identificar. La salida del autobús fue rápida. El sol brillaba en lo alto, pero la isla parecía envuelta en una atmósfera extraña. La niebla que había visto desde el autobús ahora se deslizaba por el suelo, cubriendo lentamente las rocas y las plantas. El aire estaba pesado, como si algo más grande que el clima estuviera involucrado. ¿Lo ven?, preguntó Isabela, con voz baja. La niebla no es normal, ¿verdad? Clara miró a su alrededor. La niebla se sentía como una manta que los envolvía, impidiendo ver más allá de unos pocos metros. Todos estaban demasiado emocionados como para dar demasiada importancia al ambiente extraño. Los profesores los guiaron hacia los botes, que esperaban cerca del muelle. A embarcar, chicos, gritó uno de los profesores, señalando hacia los botes. Vamos a llegar a tiempo para instalar el campamento antes de que oscurezca.
Clara y los demás subieron al bote, y mientras el motor arrancaba, una ola de viento levantó la niebla y los empujó hacia el mar abierto. Clara se giró para mirar la costa una última vez, pero algo la detuvo. La isla parecía más grande de lo que había visto desde el autobús, y una sensación de presión aumentaba en su pecho. ¿Estás bien, Clara?, preguntó Carlos, notando que su amiga estaba más callada de lo normal. Clara asintió sin responder, pero su mirada no se apartaba de la isla. La niebla la envolvía cada vez más, y aunque intentó convencer a sí misma de que solo era el viento y el mar, algo en su interior la hacía dudar. Tal vez sea solo la emoción, pensó, pero el nudo en su estómago persistió. El bote se acercó a la orilla de la isla, y Clara pudo ver los árboles que sobresalían del suelo, enormes y enredados. Había algo inquietante en la forma en que las ramas se movían, como si fueran tentáculos que intentaban alcanzar el cielo. La isla tenía una belleza misteriosa, pero también algo inquietante. Vamos a disfrutar, no tenemos todo el día, dijo Santiago, empujando a todos a desembarcar. El grupo de estudiantes comenzó a bajar rápidamente del bote y a caminar por el sendero que los conduciría al campamento. Clara, Carlos, Isabela y Santiago iban al frente, mientras los demás seguían detrás. Aunque intentaron disimularlo, cada uno de ellos sentía que algo en el ambiente era extraño. La niebla no se disipaba, y el aire se volvía más denso con cada paso. ¿De verdad creen que todo esto es normal?, preguntó Isabela, en voz baja. Seguro que sí, respondió Santiago, tratando de sonar confiado. Es solo una isla aislada, tiene su propio clima. Nada de qué preocuparse. Clara, sin embargo, no estaba tan segura. La isla no se sentía como un lugar seguro. La niebla, las sombras que se estiraban a su alrededor, todo estaba comenzando a tomar una forma que no podía ignorar. Solo sigamos adelante, murmuró Clara, apretando los labios. Quizás después de instalarnos todo se calme. Pero, en el fondo, sabía que algo les esperaba allí. Algo que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. Capítulo 2. Las primeras sombras. El sol ya comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. El grupo de estudiantes, cansado pero emocionado, caminaba por el sendero estrecho de la isla, rodeado de árboles altos que formaban un dosel denso sobre sus cabezas. La niebla que había sido tan densa en el mar ahora se disipaba poco a poco, pero un aire pesado seguía envolviendo el lugar, como si el mismo ambiente estuviera esperando algo. Clara, aunque intentaba mantener la calma, sentía que algo extraño se estaba apoderando de la isla. No era solo la atmósfera opresiva, sino una sensación inexplicable que se deslizaba en su mente, algo que no podía ignorar. Esto no es normal, pensó mientras observaba a su alrededor. El sendero parecía extenderse interminablemente, con los árboles a ambos lados creciendo más altos y frondosos, como si intentaran esconder algo. La isla, aunque hermosa, tenía una calidad inquietante. Y no era solo la niebla. Había algo más, algo que se movía justo fuera de su campo de visión. ¿Creen que estábamos destinados a venir aquí?, preguntó Carlos, en un intento por romper el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. Aunque su voz era ligera, Clara pudo percibir que su tono estaba cargado de algo que no lograba identificar, inquietud, miedo, tal vez. ¿A qué te refieres con destinados?, respondió Isabela, mirando a Carlos desde atrás mientras caminaba. Su tono era sarcástico, como si intentara ocultar el malestar que, Clara estaba segura, sentía. Ya saben, como si todo esto estuviera planeado. Como si no estuviéramos aquí por casualidad, dijo Carlos, mirando hacia el frente, donde los árboles se volvían cada vez más densos. Su mirada se detuvo por un momento en una figura que pareció moverse entre las sombras. Clara no pudo evitar sentirse inquieta. Miró hacia la misma dirección, pero no vio nada. Solo estamos en una excursión, Carlos, dijo Clara, con voz firme pero no sin una pequeña vacilación. Probablemente, lo que estamos sintiendo es solo el cansancio del viaje. Santiago,
que iba unos pasos adelante, se giró hacia ellos, con una sonrisa amplia, pero Clara percibió que sus ojos no brillaban con la misma confianza de siempre. Vamos, chicos, esto es solo un paseo. Un poco de niebla y árboles no nos va a asustar. En cuanto lleguemos al campamento, todo estará bien. Lo prometo. A pesar de las palabras de Santiago, la sensación de incomodidad persistió. Los árboles a su alrededor parecían más densos, las sombras más alargadas. Era como si la isla estuviera respirando junto a ellos, vigilándolos. Clara sentía que sus propios pasos se volvían más pesados, como si cada movimiento fuera acompañado por un susurro extraño que no podía comprender. El grupo caminó durante unos minutos más hasta llegar a un pequeño claro en el que se detuvieron. Los profesores, que se habían quedado atrás, les indicaron que allí podían descansar un momento. El lugar estaba rodeado de altos árboles y arbustos densos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Un silencio inquietante reinaba. Esto parece el lugar perfecto para instalar el campamento, ¿no?, dijo uno de los profesores, con un tono alegre, pero Clara podía ver en su rostro que él también se sentía incómodo. Algo en el aire era espeso, y la niebla, aunque menos densa, no se desvanecía por completo. Mientras los demás comenzaban a sacar sus mochilas y a organizarse para montar las tiendas, Clara se acercó a Carlos, que observaba la isla con una mirada perdida. ¿Estás bien?, preguntó ella, mirando su rostro preocupado. Carlos la miró, pero no dijo nada al principio. Se quedó allí, quieto, con los ojos entrecerrados, como si estuviera tratando de ver algo más allá de la niebla. Es que, comenzó, pero se detuvo, buscando las palabras. Siento que algo no está bien. Es como si la isla estuviera observándonos. Como si no fuéramos bienvenidos aquí. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Yo también lo siento, Carlos. Pero no podemos dejar que nos domine. Probablemente es solo la tensión del viaje, el cansancio. Carlos asintió, pero su expresión seguía distante. Clara decidió que era mejor no insistir. Mientras se alejaba de él, vio a Isabela caminando hacia un pequeño riachuelo que atravesaba el claro. Isabela no era de las que se acercaban fácilmente a los demás, y en ese momento Clara pudo ver una ligera sombra de preocupación en su rostro. La isla parecía estar afectando a todos de una manera u otra. ¿Te encuentras bien?, le preguntó Clara a Isabela mientras se acercaba al riachuelo. Isabela, al escucharla, levantó la mirada, pero no respondió de inmediato. Sus ojos estaban perdidos en el agua, como si estuviera buscando algo allí. Solo necesito un poco de espacio, dijo finalmente, con una voz más suave de lo normal. Clara la miró un momento, entendiendo que no era el momento para insistir. Isabela siempre había sido una persona reservada, alguien que prefería enfrentarse a sus demonios en silencio. Aún así, Clara no pudo evitar sentir que algo no estaba bien. Algo estaba afectando a todos, incluso a Isabela, que rara vez mostraba vulnerabilidad. La tarde avanzaba, y el grupo comenzó a instalar las tiendas de campaña. Los árboles parecían más oscuros, como si el sol se hubiera desvanecido más rápido de lo que debía. La niebla no se disipaba, sino que parecía avanzar hacia ellos con cada minuto que pasaba. Clara trató de concentrarse en la tarea, pero una sensación de ser observada la perseguía. Cada crujido de las ramas, cada susurro del viento, parecía estar lleno de intenciones oscuras. La noche llegó con rapidez, y pronto se encendieron fogatas para cocinar y calentar el ambiente. Aunque el fuego iluminaba las caras de los estudiantes, Clara no pudo evitar notar las sombras que se alargaban en el suelo, deformándose de manera extraña. Las llamas danzaban, pero las sombras seguían moviéndose, como si tuvieran vida propia. ¿Ves eso?, preguntó Carlos, señalando con el dedo hacia la oscuridad que se extendía más allá del alcance de las llamas. No es solo la luz, ¿verdad? Clara siguió su dedo con la mirada y, por un momento, creyó ver algo moverse en la oscuridad, algo que no era simplemente un juego de sombras. Una figura, delgada y alargada, que parecía moverse rápidamente entre los árboles. No,
no es solo la luz, dijo Clara en voz baja, un nudo formándose en su garganta. Hay algo ahí. Isabela, que estaba más cerca de la fogata, levantó la vista hacia ellos. ¿Qué pasa? Creo que hay algo en la isla, dijo Carlos, su voz temblorosa. Algo que nos está mirando. Clara sintió que su corazón latía más rápido. Sabía que, al igual que ellos, cada uno estaba empezando a sentir la presión de la isla. La sensación de ser observados, de no estar solos, era inconfundible. La noche cayó por completo, y la oscuridad comenzó a apoderarse del campamento. El fuego seguía ardiendo, pero el miedo se había instalado entre ellos. Capítulo 3. La niebla de la inseguridad. La noche había caído por completo. El campamento, ahora rodeado por la densa oscuridad de la isla, parecía estar aislado del mundo exterior. Las fogatas seguían ardiendo, pero la luz parecía cada vez más débil, como si algo estuviera absorbiendo la energía del fuego. Clara se encontraba sentada cerca de la fogata, observando las sombras que se movían entre los árboles. No podía dejar de sentirse observada, como si algo o alguien estuviera acechando entre las sombras. A su alrededor, el resto del grupo intentaba mantener una conversación tranquila, pero las palabras se sentían vacías, forzadas. Carlos estaba callado, absorto en sus pensamientos, mientras Isabela jugaba con una piedra en sus manos, lanzándola y recogiendo una y otra vez sin decir palabra. Santiago, aunque su actitud seguía siendo la misma, parecía nervioso, mirando constantemente al horizonte como si esperara que algo apareciera de la niebla. «Esto está raro, ¿no?», dijo Carlos finalmente, rompiendo el silencio. Su voz sonó baja, casi como si temiera que algo los escuchara. Clara lo miró, notando la tensión en sus hombros. «Sí», respondió ella con voz suave, pero no pudo evitar que su propio miedo se filtrara en sus palabras. «No sé cómo explicarlo, pero siento que algo no está bien». Isabela, que había estado en silencio, levantó la mirada de la piedra que tenía en las manos y los observó por un momento. «No soy la única que lo nota, ¿verdad?», dijo con tono bajo, casi un susurro. «Como si esta isla no nos quisiera aquí». Clara asintió sin decir nada, pero en su interior sentía una creciente ansiedad. La isla tenía algo que los atraía, algo oscuro que no podían comprender. La niebla, que parecía haberse asentado permanentemente sobre el campamento, no dejaba de moverse con el viento. A veces, parecía como si la niebla tuviera vida propia, deslizándose como una serpiente entre los árboles y acercándose cada vez más al círculo de luz de la fogata. «¿Y si nos estamos imaginando todo esto?», intentó decir Santiago, como si quisiera tranquilizarlos. Su voz sonaba más forzada que de costumbre. «Probablemente es solo el cansancio del viaje y las historias sobre la isla. Vamos, chicos, no dejemos que nos gane el miedo». Pero Clara podía ver en sus ojos que él también estaba luchando contra el mismo miedo. Santiago trataba de mantener la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente, y eso no pasó desapercibido para Clara. Todos estaban sintiendo la misma presión, el mismo miedo latente que parecía crecer a medida que la noche avanzaba. De repente, un ruido seco quebró el silencio. Era un crujido, como si algo pesado hubiera pisado una rama rota en la oscuridad. Clara se tensó al instante, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Todos hicieron lo mismo, buscando la fuente del sonido en la neblina espesa. No hubo respuesta, solo el susurro del viento y el murmullo de la niebla deslizándose entre los árboles. «¿Lo oyeron?», preguntó Carlos, su voz un susurro tenso. «Sí», respondió Isabela, mirando en todas direcciones. «No estoy loca, ¿verdad? Hay algo ahí». El crujido se repitió, esta vez más cerca. Clara sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. El sonido no era de un animal, ni de un insecto. Era el sonido de algo o alguien que caminaba, algo que no deberían estar allí. «Santiago», comenzó Clara, sin saber si quería hacerle una pregunta o pedirle que actuara, pero su voz se ahogó en un nudo en la garganta. Santiago se levantó de un salto,
dando unos pasos hacia la oscuridad. «Voy a ver qué es», le dijo con firmeza, pero Clara pudo ver la vacilación en sus ojos. No estaba tan seguro como intentaba parecer. «No vayas», dijo Isabela, levantándose rápidamente. «Es mejor esperar. No sabemos qué hay ahí». Pero Santiago ya estaba avanzando hacia la niebla. Clara lo observó, sin poder moverse, mientras él se alejaba de la fogata. Cada paso que daba lo alejaba más de la luz, y la oscuridad lo envolvía poco a poco. Clara podía sentir el aire pesado, como si la isla misma tratara de consumirlo. «Santiago, regresa», gritó Clara, sin poder evitar la desesperación en su voz. Santiago, en lugar de regresar, se detuvo por un momento. Clara pudo ver su silueta recortada contra la niebla, pero no podía ver su rostro. De repente, una figura delgada y sombría apareció detrás de él. Era apenas una sombra, pero suficiente para que Clara se detuviera en seco, un miedo primordial recorriéndole la espalda. «Santiago, corre», gritó Carlos, levantándose del suelo con rapidez. Santiago no se movió. Clara sintió que su pecho se oprimía mientras observaba cómo la figura oscura se deslizaba a su alrededor, acercándose cada vez más a él. La sombra parecía moverse con una rapidez antinatural, como si estuviera desafiando las reglas del mundo real. «Santiago, no te acerques a eso», volvió a gritar Clara, pero su voz parecía ser absorbida por la niebla, como si el sonido se desvaneciera en el aire. Santiago siguió allí, inmóvil, mirando fijamente hacia la figura que lo rodeaba. La figura se detuvo justo detrás de él. Clara pudo ver algo extraño en la forma de la sombra, una silueta humana, pero con contornos distorsionados, casi como si su forma estuviera cambiando constantemente. No era algo real, algo tangible. Era una ilusión, una presencia oscura que acechaba en la niebla. «Santiago», volvió a gritar Clara, y esta vez algo en su voz pareció atravesar la niebla. La figura se detuvo por un segundo, y fue suficiente para que Santiago, con un movimiento rápido, diera media vuelta y corriera de regreso al campamento. El miedo se apoderó de todos cuando Santiago volvió corriendo, pálido y sin aliento. La figura oscura ya no estaba, pero la sensación de ser observados era más fuerte que nunca. «¿Qué fue eso?», preguntó Santiago, su voz temblorosa, sin poder esconder su terror. «No lo sé», dijo Clara, respirando agitadamente. Pero no estaba solo allí. Había algo que no era humano. Isabela miró la oscuridad, observando cada movimiento de la niebla. «No estamos solos aquí», dijo, sus palabras cargadas de una certeza escalofriante. «Algo más está aquí con nosotros». Y así, rodeados por la niebla, con el corazón acelerado y los sentidos alerta, Clara, Carlos, Isabela y Santiago se dieron cuenta de que algo mucho más siniestro que una simple isla desconocida los estaba esperando. La isla no solo los había atraído, sino que había comenzado a moldear sus peores miedos. Y ahora, tenían que enfrentarlos. Capítulo 4. Ecos del pasado. La madrugada llegó lentamente. La niebla seguía envolviendo el campamento con su manto espeso, y el frío comenzó a calar en los huesos de los estudiantes. Aunque las llamas de la fogata seguían ardiendo, la luz parecía estar luchando contra la oscuridad que los rodeaba. Clara, sentada junto al fuego, sentía una creciente ansiedad en su pecho. La sensación de que algo la observaba nunca desaparecía. Miró a su alrededor, a sus amigos y a los profesores, que ahora se mantenían más cerca de las fogatas, como si el calor fuera la única barrera que los separaba de algo más siniestro. Carlos había quedado en silencio desde el incidente de la noche anterior. Su rostro estaba tenso, como si estuviera tratando de procesar lo que había visto en la niebla. Santiago, aunque aún intentaba mostrarse valiente, también parecía afectado. Cada vez que la brisa movía las ramas de los árboles, su mirada se desviaba hacia la oscuridad, como si esperara que apareciera nuevamente la figura sombría que había perseguido por un momento. Isabela, por su parte, se mantenía extrañamente callada. Su mirada estaba perdida, fija en la oscuridad, como si estuviera buscando algo que los demás no podían ver.
Clara la observó durante un largo rato. Aunque no lo dijera, Isabela también sentía lo mismo, el peso de la isla, la sensación de que había algo allí con ellos. Algo que los estaba acechando. ¿Creen que podamos salir de aquí?, preguntó Clara finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero su duda era palpable. La respuesta que esperaba era un sí, algo que los animara a seguir, pero lo que obtuvo fue una mirada esquiva de Carlos. No lo sé, dijo él finalmente, con una voz cargada de incertidumbre. No estamos en un lugar normal, Clara. La isla no nos quiere aquí. No puedo explicar lo que vi anoche, pero sé que no era un animal ni nada natural. Eso no fue de este mundo. Santiago se giró hacia él, como si intentara forzar una respuesta más optimista. Probablemente fue solo un susto, algo que nuestra mente nos hizo ver por la tensión. Ya sabes, como las historias que nos cuentan antes de dormir. Pero no era eso, insistió Carlos, su tono ahora más firme. No era algo que pudieras inventar. No fue solo miedo. Era como si esa cosa, esa sombra estuviera esperando algo de nosotros. Isabela, al escuchar la conversación, se levantó de repente. Lo mejor es que no sigamos hablando de eso. Hablar de estas cosas solo nos hace más vulnerables, dijo con voz cortante, y aunque su tono sonaba autoritario, había algo en su mirada que delataba su propio miedo. Clara la observó, perpleja. Isabela nunca había sido tan decidida. Se alejó hacia el borde del campamento, y Clara decidió seguirla. La necesidad de entender la situación la empujaba hacia ella. ¿Estás bien?, preguntó Clara, caminando junto a Isabela, que no parecía querer hablar, pero no se apartaba. Solo necesito estar sola un momento, respondió Isabela sin mirarla, pero Clara notó la tensión en sus hombros, como si algo la estuviera ahogando por dentro. No tienes que cargar con esto sola, dijo Clara, con suavidad, pero también con determinación. Estamos todos juntos, ¿recuerdas? Podemos encontrar una manera de salir. Isabela se giró, y por un momento, Clara vio en sus ojos algo que la desconcertó, miedo, sí, pero también algo más. Algo que Clara no pudo identificar. Es que, esto no es solo miedo, Clara. No es solo la isla. Hay algo que no quiero que veas. Algo que no quiero recordar. Clara la miró, confundida, pero antes de que pudiera responder, un estruendo lejano resonó en la isla, como un golpe sordo que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Ambas se quedaron en silencio, mirando la oscuridad. El sonido había venido de las profundidades de la isla, más allá de donde se encontraba el campamento. ¿Qué fue eso?, preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. No lo sé, dijo Clara, mientras su estómago se tensaba. ¿Deberíamos ir a ver? No, respondió Isabela rápidamente, con firmeza. No es seguro. Clara asintió lentamente. Algo en su interior le decía que no era el momento de investigar, pero también sabía que no podían quedarse en la ignorancia para siempre. Algo los estaba llamando, algo profundo en la isla. De regreso junto al campamento, los demás ya habían comenzado a hablar entre sí, más nerviosos que nunca. El incidente de la noche anterior aún pesaba en el aire, y las luces de las fogatas no parecían ser suficientes para ahuyentar la sensación de ser observados. ¿Escucharon eso?, preguntó Carlos, su voz tensa. Todos asintieron, pero ninguno se atrevió a hacer un comentario más. Los profesores intentaron calmar a los estudiantes, pero Clara podía ver en sus rostros la misma incertidumbre que sentían los chicos. No estaban seguros de cómo continuar, y la sensación de que la isla no solo los había atrapado físicamente, sino que también les había invadido la mente, seguía creciendo. Voy a buscar el mapa, dijo Santiago de repente, como si intentara desviar la atención de la situación. Tal vez podamos encontrar un camino que nos lleve a la costa. No podemos confiar en los mapas, dijo Isabela con una frialdad que sorprendió a todos. Todo aquí está distorsionado. No podemos confiar en nada. Clara, al escucharla, sintió un escalofrío.
No había sido solo la oscuridad lo que la hacía dudar. Isabela tenía razón. Algo en la isla estaba alterando la realidad misma. Los árboles, el aire, el camino. Todo parecía cambiar con cada paso. Tal vez necesitamos descansar, sugirió Clara, intentando calmar los ánimos. Podemos pensar en un plan cuando el sol suba. Pero mientras hablaba, un nuevo sonido irrumpió en la noche, un susurro, un murmullo bajo, como si las mismas sombras se estuvieran moviendo y hablando entre sí. Clara sintió como su piel se erizaba. No era el viento. No era el eco de un animal. ¿Lo oyen?, preguntó Carlos, su voz quebrada. Todos se quedaron en silencio, esperando escuchar algo más. Era un sonido sutil, casi imperceptible, pero en el aire, lo podían sentir. La isla estaba viva. Y no los quería allí. Capítulo 5, El espejo roto. El amanecer llegó con una luz grisácea, casi tenue, como si el sol luchara por atravesar la espesa capa de niebla que seguía envolviendo la isla. La atmósfera se sentía densa, como si el aire mismo estuviera cargado de algo intangible pero pesado. Clara se despertó con una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera a punto de suceder. Miró alrededor, a los demás, que aún dormían cerca de las fogatas, pero no pudo sacudirse la sensación de que la isla misma los estaba observando. La noche anterior había sido una de las más inquietantes que había vivido. Los susurros en la oscuridad no los habían dejado descansar, y el incidente con la figura sombría aún persistía en su mente. Aunque había tratado de convencer a sí misma de que todo eso era producto del miedo y la paranoia, no podía negar que algo extraño ocurría en la isla. Carlos fue el primero en despertar, y al ver su rostro, Clara notó que él también parecía agotado. No solo físicamente, sino mentalmente. Había algo en sus ojos, como si algo lo estuviera afectando desde dentro. ¿Dormiste algo?, le preguntó Clara mientras se acercaba a él. Carlos se frotó los ojos y suspiró. Apenas. A veces siento que me estoy volviendo loco, ¿sabes? Como si esta isla fuera un mal sueño del que no podemos despertar. Clara asintió lentamente. Lo sé. Yo también lo siento. Pero tenemos que encontrar una forma de salir de aquí. Ya no podemos seguir esperando. En ese momento, Santiago se levantó, rascándose la cabeza. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué seguimos aquí? Quiero decir, ¿por qué no hemos encontrado una forma de salir ya? Hemos caminado por horas y todo lo que hemos visto son más árboles y niebla. Isabela, que había estado sentada en silencio junto al fuego, levantó la cabeza. Había algo diferente en su expresión. Parecía más determinada, como si hubiera tomado una decisión. Tal vez no estamos buscando en el lugar correcto. Todos la miraron, sorprendidos. Clara frunció el ceño, confusa. ¿A qué te refieres? ¿Por qué creemos que podemos salir de esta isla solo siguiendo un camino? Isabela habló con una calma inusitada. Estamos atrapados aquí, no por accidente. Esta isla tiene algo más, algo que no estamos entendiendo. Y si queremos salir, tenemos que enfrentarlo directamente. El aire se volvió más pesado con sus palabras. Clara sintió una presión en su pecho. No estaba segura de si la idea de Isabela era sensata o si simplemente estaba cayendo en la misma desesperación que los demás. Pero, ¿cómo enfrentamos algo que ni siquiera sabemos qué es?, preguntó Santiago, mirando hacia Isabela, su tono cargado de incredulidad. No lo sé, respondió ella, pero su mirada estaba fija, intensa. Pero sé que si seguimos huyendo, nunca vamos a salir. Hubo un silencio incómodo mientras todos reflexionaban sobre lo que Isabela había dicho. Clara sabía que, en el fondo, todos estaban pensando lo mismo. ¿Cómo podían enfrentarse a algo que parecía irreal, algo tan aterrador como la isla misma? Decidieron, al final, que lo mejor sería explorar más a fondo la isla, aunque ninguno de ellos estuviera seguro de qué esperar. Después de todo, ¿qué otra opción tenían?
No podían quedarse allí esperando a que algo sucediera. La única forma de encontrar respuestas era avanzar, y si algo los estaba siguiendo, necesitaban encontrar la raíz de todo esto. Mientras caminaban, la niebla continuaba envolviendo todo a su alrededor, haciéndolo todo parecer distante, distorsionado. El paisaje que veían a través de la bruma no parecía real, las sombras se movían como si tuvieran vida propia, y cada sonido que el viento traía desde el interior de la isla solo añadía más inquietud. ¿Alguna vez han oído hablar de leyendas sobre islas malditas?, preguntó Carlos de repente, su voz tensa. Clara lo miró, sorprendida por la pregunta. No, ¿por qué? Porque esta isla tiene la sensación de que no solo nos está atrapando físicamente, continuó Carlos, mirando a su alrededor con cautela. Es como si estuviera manipulando nuestra mente. Como si estuviera alimentándose de nuestras inseguridades. Las palabras de Carlos resonaron en el aire, y Clara no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espina dorsal. La idea de que la isla estuviera viva, consciente, y que pudiera leer sus mentes o, peor aún, alimentarse de sus miedos, parecía cada vez más probable. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Isabela, deteniéndose para mirarlo. Lo que quiero decir, explicó Carlos, es que la isla no nos está atrapando solo con la niebla o con los caminos. Está atrapando nuestros pensamientos, nuestros miedos más profundos. Nos está mostrando cosas que no queremos ver. Y creo que si no nos enfrentamos a esos miedos, nunca vamos a salir. Clara se detuvo en seco al escuchar sus palabras. Recordó el extraño encuentro con la figura sombría, el miedo paralizante que había sentido, como si algo estuviera despojándola de su voluntad. No podía ignorar lo que Carlos decía. La isla estaba manipulando sus mentes. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Santiago, con el rostro pálido. ¿Cómo enfrentamos lo que no podemos ver? Isabela dio un paso hacia adelante, mirando al grupo con una determinación nueva. Nos enfrentamos a nuestros miedos. Cada uno de nosotros tiene algo dentro que esta isla está aprovechando. Si podemos entender lo que la isla quiere de nosotros, podremos liberarnos. Todos se miraron, nerviosos. La idea de enfrentarse a sus propios miedos era aterradora, pero sentían que era la única forma de sobrevivir. Clara sintió una mezcla de incertidumbre y miedo, pero también sabía que no podían seguir huyendo. De repente, Clara escuchó un ruido. Un sonido bajo, como si algo se arrastrara por el suelo. Miró hacia adelante y vio una figura emergiendo lentamente de la niebla. Era difusa al principio, como una sombra que tomaba forma, pero mientras se acercaba, pudo distinguirlo mejor. Era una figura humana, pero no estaba completamente definida. Su rostro era un borrón, una máscara de distorsión. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. El miedo que había estado tratando de ocultar durante todo este tiempo comenzó a surgir con fuerza, invadiéndola por completo. «No mires», gritó Isabela, pero era demasiado tarde. La figura ya estaba demasiado cerca. La sombra dio un paso más, y Clara vio lo que nunca había querido ver, su propio rostro distorsionado, su reflejo distorsionado en esa criatura sombría. Era ella, pero no era ella. Su imagen se deformaba, su cuerpo se retorcía como si fuera una burla de su propia existencia. «No», gritó Clara, retrocediendo. «No es real». Pero la figura no desaparecía. Solo se acercaba más y más, acercándose a lo más profundo de su miedo. Capítulo 6. La sombra del despertar. El aire estaba pesado, casi pegajoso, como si cada respiración fuera un esfuerzo. Clara sentía la presión en su pecho aumentar con cada segundo que pasaba, como si la isla estuviera hundiéndola lentamente en una oscuridad insondable. La figura que se había aparecido frente a ella seguía grabada en su mente, su propio rostro distorsionado, retorcido en una parodia de lo que era. No podía dejar de pensar en eso, y aunque intentaba convencerse de que no era real, su cuerpo respondía de forma diferente. Su piel se erizaba y su mente comenzaba a jugar trucos con ella. «No es real», repetía una y otra vez,
pero incluso mientras lo decía, sentía que la isla, la niebla y la sombra seguían invadiendo su mente, como si lo que estaba sucediendo ahí fuera más que una ilusión. Era como si la isla estuviera extrayendo lo peor de cada uno de ellos y lo estuviera manifestando frente a ellos. «Clara, tienes que salir de ahí», gritó Isabela, sacándola de su trance. Clara no sabía si estaba completamente despierta o si todavía era una víctima de alguna pesadilla. Miró a su alrededor, buscando a los demás, pero no los veía claramente. La niebla seguía envolviéndolo todo, distorsionando las figuras a su alrededor. Había algo oscuro en el ambiente, algo que los estaba arrastrando hacia un lugar donde nada era real. Carlos, agitado, corrió hacia ella y la agarró del brazo. «Clara, despierta», exclamó, su voz llena de desesperación. «Esto no es real, solo es la isla manipulándonos, tenemos que escapar de esto antes de que sea tarde». Pero Clara no podía evitarlo. La figura, la sombra de su propio rostro, seguía acercándose, como si le hablara, como si quisiera adentrarse aún más en su alma. Esto no puede estar pasando», murmuró, con la voz quebrada. La imagen se difuminaba, pero en su interior sabía que lo que estaba viviendo era un reflejo de su mayor miedo, la autodestrucción. Su mente, aterrada, estaba proyectando esa sombra como una representación de sí misma. El peor enemigo que podía enfrentar era ella misma. Santiago, viendo la angustia de Clara, dio un paso adelante, intentando mantener la calma. «Todos tenemos que enfrentarnos a lo que la isla está haciéndonos. Ella está atrapada en su miedo, pero lo que necesitamos es unirnos. No podemos dejar que nuestros propios pensamientos nos destruyan». Isabela asintió, pero su expresión era sombría. «Él tiene razón, Clara. Lo que nos está pasando no es solo físico, no es solo que estamos perdidos. La isla nos está desnudando, mostrando nuestras inseguridades y miedos más profundos. Nos está haciendo ver lo que más tememos». Clara, temblando, miró al grupo, que se había acercado más para rodearla. Aunque sentía que el peso de la isla la aplastaba, había algo en los ojos de ellos que le dio un atisbo de esperanza. No estaban corriendo, no estaban huyendo. Estaban ahí, juntos, a pesar de todo. «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó Santiago, mirando alrededor, como si la niebla misma estuviera esperando una respuesta. «Nos enfrentamos a lo que sea que esta isla nos está mostrando», respondió Isabela con determinación. «Porque si no lo hacemos, nunca vamos a salir de aquí». De repente, Clara sintió algo en el aire, un cambio sutil pero palpable. La figura que había visto, su reflejo distorsionado, ya no estaba frente a ella. La niebla comenzó a despejarse un poco, como si la isla misma estuviera permitiendo que pudieran ver algo más allá de sus propios miedos. Fue entonces cuando Clara comprendió, no podían seguir corriendo de lo que temían. Tenían que confrontarlo, enfrentarse a las sombras que habitaban en sus corazones. «¿Estamos listos para esto?», preguntó Carlos, mirando a todos en busca de apoyo. Nadie respondió inmediatamente, pero la expresión en los rostros de los demás mostraba que, aunque temían, sabían que no había otra opción. La supervivencia dependía de enfrentar las sombras. «Tenemos que encontrar lo que la isla realmente quiere de nosotros», dijo Isabela, su voz baja pero firme. «Cada uno de nosotros tiene algo que la isla está utilizando, algo de lo que tenemos que deshacernos si queremos irnos. Es nuestra única oportunidad». Clara respiró profundamente, sintiendo que la ansiedad y el miedo se mezclaban en su interior, pero también había algo más, la decisión de seguir adelante, de enfrentarse al horror de la isla y, lo más importante, enfrentarse a sí mismos. «Vamos», dijo Isabela con resolución, y comenzó a caminar, liderando al grupo a través de la niebla espesa. A medida que caminaban, Clara sintió que cada paso la acercaba más a algo inevitable, como si la isla misma los estuviera empujando hacia un destino que no podían controlar. Mientras avanzaban, la niebla se hizo aún más densa, casi impenetrable. La sensación de estar siendo observado se intensificaba, y Clara comenzó a escuchar murmullos nuevamente, como si la isla estuviera hablándoles. Eran voces distorsionadas, susurros suaves,
pero llenos de una extraña desesperación. No podía comprender lo que decían, pero sabía que no eran voces humanas. Santiago, visiblemente perturbado, comenzó a acelerar el paso. ¿Escuchan eso? Es como si nos estuvieran llamando, pero no podemos ver nada. Isabela se detuvo y miró a su alrededor con desconfianza. Esto no está bien, murmuró. No deberíamos seguir adelante sin saber qué nos espera. Pero Clara, sintiendo que algo estaba a punto de suceder, dio un paso adelante. No podemos detenernos ahora. La isla no nos va a dejar ir si no enfrentamos lo que está escondido aquí. Justo en ese momento, un grito desgarrador rompió el silencio. No era humano. Sonaba más bien como un rugido bajo y profundo, que resonó en sus huesos y le heló la sangre. «¡Corre!», gritó Carlos, y todos comenzaron a correr sin pensarlo, perseguidos por el sonido del monstruoso grito. La niebla se despejó por un instante, y frente a ellos apareció algo que ni siquiera pudieron comprender completamente, una gran figura oscura que parecía fundirse con la misma niebla, con ojos brillantes y vacíos como pozos sin fin. Era el miedo personificado, una manifestación de lo peor que la isla había logrado despertar en ellos. «Tenemos que enfrentarlo», gritó Clara, pero su voz temblaba. Isabela se adelantó, con los ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. «No huyan. Luchen contra sus propios miedos». Capítulo 7. La última prueba. La niebla se había espesado de nuevo, cerrando el mundo a su alrededor como una prisión invisible. El aire estaba cargado de una electricidad rara, como si cada rincón de la isla esperara un desenlace inevitable. El rugido que habían escuchado antes seguía resonando en sus oídos, una vibración profunda que sentían en sus huesos. Había algo más en el aire, una tensión palpable que los unía en una especie de destino compartido. A cada paso, Clara sentía que la isla la estaba absorbiendo, como si estuviera a punto de caer en un abismo del que nunca podría salir. Isabela, con el rostro serio y los ojos fijos en el frente, tomó la delantera, liderando al grupo sin vacilar. Su voz había sonado decidida, pero ahora parecía más distante, como si ella misma estuviera luchando con algo mucho más grande que la isla misma. «Tenemos que llegar al centro de la isla», dijo, mirando a los demás. «Si lo que hemos visto hasta ahora es verdad, lo que estamos buscando está allí. La fuente de todo esto». Santiago, cuya respiración estaba agitada, asintió con cautela. «¿Y qué pasa si es una trampa? ¿Qué pasa si todo esto es solo un juego, una forma de hacernos enfrentarnos a nuestros peores temores?» «Eso ya lo sabemos», dijo Carlos con voz grave. «Lo que sea que esté ocurriendo aquí, no va a parar hasta que nos enfrentemos a lo que está detrás de todo esto. La isla, las sombras, lo que sea. Tiene que haber algo en su centro». El grupo caminaba rápido, impulsado por una necesidad inexplicable de llegar al final. Clara sentía que cada paso los acercaba a algo mucho más grande que ellos mismos. La isla, en su misterio y oscuridad, parecía estar cambiando, como si cada árbol, cada sombra, cada susurro estuviera reaccionando a su presencia. Era como si todo estuviera vivo, observándolos, esperando. «Miren», gritó Isabela, señalando hacia un claro en la distancia. Unos pasos más adelante, vieron una estructura de piedra en ruinas, parcialmente cubierta por la maleza y la niebla. Estaba desmoronada, como si hubiera sido olvidada por el tiempo, pero algo en su forma parecía familiar. Algo dentro de Clara le decía que ese lugar, ese objeto, era la clave. Eso tiene que ser el centro de la isla», murmuró Clara, con la voz temblorosa. «Es como si todo nos hubiera llevado hasta aquí». Carlos frunció el ceño, mirando la estructura con desconfianza. «No me gusta esto», dijo. «Algo no está bien. Es como si nos estuviera esperando». A medida que se acercaban, la estructura se volvía más imponente. Era como un antiguo templo o altar, pero algo en su interior parecía extraño, casi prohibido. Cuando cruzaron el umbral, el aire se hizo aún más denso, como si una presencia los estuviera envolviendo. «Es aquí», dijo Isabela,
su voz baja, reverente. Este es el lugar. Clara miró alrededor, su mente tratando de comprender lo que veía. La niebla se disipaba poco a poco, y ante sus ojos se revelaba una escena que parecía sacada de un sueño. O, más bien, de una pesadilla. En el centro de la estructura había un gran espejo, de marcos rotos y superficies sucias, reflejando una imagen distorsionada del mundo a su alrededor. Clara se acercó cautelosamente, y a medida que lo hacía, la figura en el espejo se fue volviendo más clara, más nítida. Y entonces vio. Era ella misma. Su reflejo estaba distorsionado, pero lo que más la aterraba era la expresión en su rostro, una expresión de desesperación, de derrota. No era solo su reflejo, era lo que la isla había logrado mostrarle, su miedo más profundo, su mayor inseguridad. No, hoy gritó Clara, apartándose del espejo, su corazón latiendo a toda velocidad. Esto no soy yo. Pero el reflejo continuaba allí, no solo de Clara, sino de cada uno de ellos. Carlos, Santiago e Isabela también estaban allí, en el espejo, con expresiones de angustia. Cada uno de ellos veía lo que temía más. El miedo que habían estado evitando todo este tiempo se materializaba frente a sus ojos, rodeándolos con una fuerza que no podían comprender. Es el reflejo de lo que somos, dijo Santiago, su voz quebrada. Todo lo que hemos tratado de ignorar, de esconder, está aquí. Esta isla no está jugando con nosotros. Nos está mostrando nuestra verdad. Clara miró a los demás, y aunque cada uno de ellos estaba aterrorizado, algo en sus ojos cambió. No era miedo puro, era comprensión. Al igual que ella, los otros entendieron lo que tenían que hacer. Si querían escapar de la isla, si querían liberarse de la niebla, de las sombras, tendrían que enfrentar lo que cada uno de ellos más temía. No podían correr más. Esto no es real, dijo Isabela con firmeza. Este espejo nos muestra lo que más tememos, pero no tenemos que dejar que nos controle. Si enfrentamos nuestro miedo, si dejamos que la isla vea que no le tememos, entonces podemos liberarnos. Clara, con el corazón acelerado, se acercó al espejo una vez más. No podía seguir huyendo de sí misma. No podía seguir corriendo del reflejo que la isla le había mostrado. Dijo en voz baja, casi como un susurro, no voy a dejar que esto me controle. No soy esa persona. No voy a permitirlo. Carlos, al ver su valentía, dio un paso adelante también. Yo tampoco. No soy lo que la isla me muestra. Soy más que mis miedos. Santiago y Isabela se unieron, parándose frente al espejo. Juntos, los cuatro enfrentaron su reflejo. En ese momento, el espejo comenzó a temblar, su superficie distorsionándose, las figuras dentro de él retorciéndose y desmoronándose. La niebla que los rodeaba comenzó a despejarse, y el aire se hizo más ligero. Un ruido fuerte, como si un gran peso hubiera sido levantado, resonó a su alrededor. La isla comenzó a temblar, y Clara sintió que el peso sobre sus hombros se aliviaba. La sombra de la isla, que había estado acechándolos todo este tiempo, comenzó a desvanecerse. «Lo logramos», exclamó Isabela, su voz llena de alivio. «Hemos roto el hechizo». El aire a su alrededor comenzó a despejarse completamente. La niebla se desvaneció por completo, dejando ver un cielo azul claro y limpio, algo que parecía casi irreal después de todo lo que habían vivido. La isla, ahora sin su carga oscura, comenzó a parecer menos amenazante, como si finalmente los hubiera liberado. Clara miró a los demás, y vio en sus rostros algo que no había visto antes, la verdadera victoria. No solo sobre la isla, sino sobre sí mismos. Habían enfrentado sus miedos más profundos y habían sobrevivido. «Estamos libres», dijo Clara, con la voz temblorosa pero llena de gratitud. «Lo hemos logrado». Y en ese momento, todos supieron que ya no había sombras persiguiéndolos. Ya no estaban atrapados. Capítulo 8, La libertad y el regreso. A luz do amanecer filtrábase entre as copas das árvores, suavemente tocando o solo da ila.
A névoa que antes cobrira tudo, com sua espessa escuridão, agora havia desaparecido, deixando seu limpo e sem nuvens. O ar parecía diferente, más leve, como se a propia y la tivese se libertado do peso que antes a envolvía. Clara sentía uma sensação de alivio indescritível, como se finalmente pudesse respirar novamente, como se o mundo pou seu redor tivesse sido renovado. Ela olhou para os outros, que estavam pou seu redor, compartilhando o mesmo momento de silencio. Eles não precisavam de palavras agora. Os solos de cada falavam por si mesmos, uma mistura de cansaco, gratidão e uma paz que, até então, parecia impossível. Isabela foi a primeira a falar. Sua voz, suave, mas firme, cortou o silêncio que os envolvia. Parece que finalmente conseguimos, disse ela, como sorriso que refletia mais alívio do que alegria. A ilha, a névoa, tudo desapareceu. Santiago olhou para o horizonte, onde o mar agora parecia mais claro do que jamais se lembrava. Eu nunca pensei que veria o céu novamente, disse ele, a voz ainda pouco trêmula. Achava que jamais escaparíamos, que nossas inseguranças nos aprisionariam para sempre. Carlos, que havia se mantido em silêncio até então, olhou para Clara e depois para os outros. Seus olhos estavam mais serenos, mas havia uma intensidade nelas que não passava despercebida. Acho que a ilha não era o verdadeiro inimigo, disse ele, como uma reflexão profunda. Era o que a gente carregava dentro de si. Nossos medos, nossas inseguranças, era isso que a ilha usava contra nós. Clara assentiu, absorvendo as palavras de Carlos. Ela sabia exatamente do que ele estava falando. A ilha não era apenas o lugar físico, mas uma representação das sombras que habitavam em cada deles. Eles haviam vencido não porque haviam escapado da ilha, mas porque haviam enfrentado suas próprias verdades. Eu sinto como se uma parte de mim tivesse sido arrancada, Clara diz, sua voz pouco fale. Como se, ou finalmente ver o que me atormentava, pudesse, me livrar disso. É exatamente isso, disse Isabela, caminando até Clara e colocando uma mão em seu ombro. Nos libertamos daquilo que não sabíamos como enfrentar. A ilha não nos venceu, nem nos aprisionou. Fomos nos que vencemos nossos próprios fantasmas. A sensação de paz continuava a envolver todos, mas não havia como negar que algo ainda os unia naquele espaço. Eles haviam sobrevivido a uma experiência que mudaria suas vidas para sempre. O que aconteceria depois? Como voltariam para a vida normal, depois de tudo o que haviam enfrentado? Agora, é hora de voltarmos, diz Santiago, quebrando o silêncio. Mas não será a mesma coisa, não será mais como antes. Tudo mudou. E acho que, de alguma forma, isso é bom. Sim, respondeu Clara, olhando para o grupo. Mudamos. Todos nós. Não somos mais os mesmos de antes de entrarmos aqui. Isabela fez o gesto com a cabeça, confirmando. E isso é o mais importante. A ilha não foi apenas uma armadilha, foi uma lição. Nos mostrou que somos mais fortes do que imaginávamos, que podemos enfrentar qualquer coisa, desde que tenhamos coragem para olhar dentro de nós mesmos. Carlos sorriu, mas seu sorriso tinha toque de melancolia. Acho que todos nos levaremos isso para casa. Não podemos simplesmente esquecer o que aconteceu aqui. O que vimos, o que enfrentamos. Mas isso não é algo para temer. Por contrário, é algo para nos orgulharmos. O sol continuava a subir, iluminando a ilha como uma luz dourada, como se a própria natureza estivesse aplaudindo sua vitória. Eles haviam superado a país parte. A ilha, antes imponente e cheia de mistérios, agora parecia ser apenas um lugar distante, que logo ficaria para trás. Vamos, diz Clara, como novo brilho nos olhos. E é aí que ainda temos que voltar. Mas agora, temos o pou outro. E temos a forca de sermos quem realmente somos. Com essas palavras, o grupo deu os primeiros passos em direção à praia.
O camino a frente era incerto, mas agora eles estaban preparados. Eles não eram mais prisioneiros da ilha, nem de seus próprios medos. Eles eram livres. O som das ondas batendo na areia foi a música de fundo que os acompanhou até a margem. O mar estava calmo, refletindo o céu claro. Não havia mais ainda esta presença aterradora da ilha. Só havia o som da natureza, o som simples e reconfortante, como se o mundo inteiro estivesse respirando com eles. Isabela foi a primeira a entrar na água, sentindo a brisa salgada e a água fresca acariciando sua pele. Clara a seguiu, como os pés tocando a areia úmida, o ouriço leve nos lábios. Carlos e Santiago vieram logo atrás, e, juntos, os quatro se afastaram da ilha. A sensação de estar indo embora não os assustava mais. Eles não estavam fugindo. Estavam deixando para trás algo que, de alguma forma, já não os pertencia mais. A ilha das sombras havia sido superada. Não porque os haviam derrotado físicamente, mas porque eles haviam enfrentado o que mais temiam, enfrentado suas próprias sombras e, finalmente, compreendido que a verdadeira liberdade vinha de dentro. O resto do caminho seria mais fácil, agora que a maior batalha já estava vencida. E enquanto o barco os levava para longe da ilha, Clara sentiu uma paz interior que jamais pensara ser possível. Sabia que o que haviam conquistado ali, em algum lugar entre os medos e as sombras, os tornaria mais fortes. Eles haviam provado para si mesmos que eram capazes de enfrentar qualquer coisa. Porque, no final, os maiores monstros eram aqueles que criavam dentro de si mesmos. Estamos livres, diz Clara, em voz baixa, mais para si mesma do que para os outros. En aquele momento, ela soube que, a pesar de tudo, havia algo inquebrantável dentro deles. Algo que, agora, nada poderia destruir.